Buenas, mi nombre es Sara Fernández y en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre la unidad número 3 de los aspectos éticos al final de la vida. En la Carta de los Agentes Sanitarios número 115 define como final de la vida cuando un hombre entra a la fase terminal de esta, cuando su salud está irreversiblemente deteriorada y cuando el vivir para el hombre se vuelve penoso y precario. A esto también se le suma el sufrimiento psicológico, físico y espiritual que esto conlleva. A estas personas que están pasando por esta fase terminal se le puede brindar los cuidados paliativos. Por otro lado, me toca explicar la diferencia entre eutanasia y el suicidio asistido. La eutanasia se lleva a cabo en los países como Holanda, Bélgica, Luxemburgo, entre otros. Es donde el médico es el que provoca la muerte al paciente o al profesional de salud. En cambio, en el suicidio asistido, que está aprobado en los países como Suiza y en el estado de Oregon, Estados Unidos, es el paciente quien se provoca a sí mismo la muerte, con la asistencia de otra persona que le proporciona los medios. Generalmente es el médico, entonces por eso se llama suicidio médicamente asistido. También conocemos los movimientos pro eutanasia, que son las personas o las asociaciones que están a favor de dichas prácticas y que luchan para que haya leyes que aprueben o que avalen estas prácticas, ya que acá en Argentina no hay una ley que apruebe ninguna de las dos prácticas. Buenos días, mi nombre es Riquelme y el tema que voy a estar hablando es sobre el movimiento pro-eutanasia que se divide en sufrimiento insoportable, compasión, muerte digna y autonomía. Concepción errónea de la salud. Este tema nos habla que en su sano juicio las personas no quieren morirse, que el deseo de morir es algo contrario a la naturaleza. Para muchos enfermos el reclamar la muerte es un grito de ayuda. La enfermedad terminal son aquellas enfermedades que no pueden ni curarse ni tratarse y como resultado se espera la muerte en un periodo corto de tiempo. Consta de 3 fases: la fase terminal, que es un pronóstico de hasta meses; la fase preagónica, que es un pronóstico de hasta semanas; y la fase agónica, que es un pronóstico de hasta días. También están los tipos de enfermedades que pueden ser el cáncer, el VIH-Sida, las enfermedades del corazón, la enfermedad pulmonar crónica, la enfermedades renales, etc. La limitación del esfuerzo terapéutico es un procedimiento que decidimos no iniciar o suspender en el contexto de un paciente en particular, más que nada en pacientes que sufren de algún tipo de enfermedad avanzada o enfermedad en fase terminal. Es importante establecer una buena comunicación con el paciente o con su representante, que en este caso puede ser la familia, para que le podamos brindar una buena información sobre este procedimiento. Si por alguna razón existiera algún tipo de conflicto, el caso sería llevado al Comité de Ética Asistencial. Para la toma de decisiones respecto a esta temática se utilizan los 4 principios de la bioética que sirven como un marco metodológico para la toma de decisiones. El principio de no maleficencia, de beneficencia, de autonomía y de justicia. Además, la ley en donde se establece este derecho que tiene el paciente es la 26.742. Queríamos destacar eso también, que es una modificación de la ley 26.529, en donde en el artículo 2, inciso E, se establece la autonomía de voluntad del paciente. Cuando hablamos del sostenimiento de la vida a través de métodos artificiales, nos hacemos referencia a cualquier método que ayude a lo que es mantener la vida. ¿Cuáles son estos métodos? Los métodos son la diálisis, la respiración mecánica, los tubos de alimentación, también lo que es la RCP, que es más una maniobra manual, ¿sí? Desde la declaración de posición del CIE, el CIE considera que la atención de salud es un derecho de todas las personas, que incluye,
poder elegir o rechazar los cuidados, aceptar o rechazar los tratamientos o alimentos, la confidencialidad, el consentimiento informado, con inclusión de verse libre de tratamiento médico no consentido y poder tener una muerte digna. Mi nombre es Rosalina Elizabeth Ferreira y estaré hablando sobre los derechos humanos y la función de la enfermera. La enfermera tiene la obligación de preservar, respetar y promover los derechos de todas las personas. Dentro de este derecho incluye el deber de asegurarse que se presten los cuidados necesarios según los recursos disponibles, de acuerdo con la ética de enfermería. El CIE considera que todos los derechos humanos son independientes e individuales y que la salud y el bienestar de los individuos puede ser dañado cuando se violan estos derechos, ya sea de cualquier categoría. Los pacientes son derechos subjetivos de la persona humana que se refieren a su estado de salud y enfermedad. A partir del siglo XXI, los pacientes empiezan a tener derechos que se categorizan. Los derechos son derecho a la dignidad, la vida y la muerte, derecho a la información y a la educación, derecho a la intimidad, confidencialidad y la verdad, derecho a la atención médica adecuada y de calidad, derecho a la existencia espiritual, moral y a una muerte digna. Soy Estrella Río Sofía y voy a hablar sobre los derechos que garantiza la Ley 26657 en cuanto a los pacientes neuropsiquiátricos que sufren de discriminación. Ellos tienen los derechos a permanecer en un lugar confidencial, en un lugar apto, en un lugar limpio y ser tratados con total respeto. También se busca la desmanicomialización, que se trata de que los pacientes no se encuentren en un encierro, porque esto no es favorable ni para su salud ni tampoco para sus derechos humanos. Esto surge en la posguerra, en la segunda posguerra, y su objetivo es que no sea solamente médicamente tratado, sino también que haya acompañamiento de terapia ocupacional, psiquiátrica, enfermería, etc. Ley 24.004, ejercicio de la enfermería. El artículo 1 nos hace referencia al ámbito sometido a la jurisdicción nacional del ejercicio de la enfermería, quedando así libre o en relación de dependencia y queda sujeto a las disposiciones de la presente ley. El artículo 2 menciona que el ejercicio de la enfermería de la nombrada ley menciona diferentes funciones. Estas funciones son la promoción de la salud, la recuperación de la salud, la prevención de las enfermedades, la docencia de la investigación y la administración de los servicios de salud. Dentro de la Ley 24.004 del ejercicio de la enfermería, en el artículo 3 se reconocen dos niveles, que son los profesionales y auxiliares, y que se va a determinar las competencias específicas de cada una de estas. Y en el artículo 4 va a quedar prohibido que toda persona que realizare actividades o acciones de enfermería podría ser sancionada, así como también las instituciones o directivos que las contraten. El ejercicio de la enfermería a nivel profesional, como así también a nivel auxiliar, está reservado a aquellos que tengan el título otorgado por centros de formación, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal o instituciones privadas, pero que estén reconocidos por autoridad competente. Así también, para emplear títulos de especialistas, estos deberán acreditar justamente la capacitación especializada. El artículo 9 habla sobre los derechos de los profesionales y auxiliares de enfermería. Ejercer su profesión o actividad de conformidad en lo establecido en la presente ley, asumir responsabilidad sobre la capacitación adquirida. También es un derecho negarse a realizar cualquier tipo de procedimiento que entre en conflicto con su religión, con su moral, siempre y cuando no cause un daño inmediato al paciente. El artículo 10 habla sobre
las obligaciones de los profesionales de enfermería, como por ejemplo respetar la dignidad humana, respetar en las personas el derecho de la vida, la integridad desde su concepción hasta la muerte. También es una obligación brindar sus servicios cuando lo requieran las autoridades en alguna epidemia o en alguna catástrofe natural. Bueno, el artículo 11 habla sobre lo que le está prohibido a los profesionales, como por ejemplo someter a los pacientes a actividades que pueden causar un daño para su propia salud. Luego también ejercer su profesión cuando se encuentran enfermos de alguna enfermedad infecto-contagiosa. Capítulo 4 del registro y la matriculación. El artículo 12 dice que para ejercer la enfermería, tanto a nivel profesional como a nivel auxiliar, deben estar inscritos en los títulos, diplomas o certificados que se les otorga la matrícula. El artículo 13 habla que la matriculación en la Subsecretaría de Salud implicará para la misma el ejercicio del poder disciplinario, que deberá cumplir los deberes y obligaciones fijados por la ley. El artículo 14, las causas por las cuales se puede suspender la matrícula son a petición del interesado o una sanción de la subsecretaría. Voy a hablar sobre el artículo 15, el artículo 16 y el artículo 17. El artículo 15 habla sobre qué cosas son causa de una cancelación de la matrícula, como por ejemplo un fallecimiento, una anulación de título o una petición del interesado. Después tenemos el artículo 16 que habla sobre la Subsecretaría de Salud, que será la autoridad de aplicación de la presente ley y en tal carácter debe, por ejemplo, ejercer el poder disciplinario sobre los matriculados o ejercer todas las demás funciones y atribuciones que la ley le otorga. Y el artículo 17 habla que la Subsecretaría de Salud, en su calidad de autoridad y de aplicación de la presente, será asistida por una comisión permanente de asesoramiento y colaboración sobre el ejercicio de la enfermería. Siguiendo con la ley, en el capítulo 6 vemos el régimen disciplinario. En el artículo 18 se refiere a que la Subsecretaría de Salud tiene la autoridad de disciplinar a las personas que no cumplan con el artículo 16 que se habló anteriormente. En el artículo 19 dicta las sanciones vinculadas al artículo anterior, que va desde el llamado de atención hasta la cancelación de la matrícula por incumplimiento. Y en el artículo 20 dicta tres causas por las que el profesional, el auxiliar de salud, quedarían sujetas a las sanciones disciplinarias de esta ley. Ley 24004, artículo 21 y artículo 22. Las medidas disciplinarias contempladas en la presente ley nos dice que se aplicará sucesivamente, depende de la gravedad de la falta o del incumplimiento del matriculado o la matriculada, y en ningún caso será imputable si trabaja en relación de dependencia, por los daños y perjuicios que ocasiona la falta de elementos y la falta de personal de salud para los cuidados de los pacientes. Bien, el siguiente tema es sobre las disposiciones transitorias de la ley del artículo 23, que nos habla sobre las personas que en su presente estuvieran ejerciendo funciones de enfermería tanto profesional auxiliar sin poseer el título deberán seguir las siguientes disposiciones. Deberán inscribirse dentro de los 90 días y tendrán un plazo de 2 años para obtener el certificado de auxiliar y 6 años para obtener el título. El artículo 24 nos habla sobre resguardar la salud física y psíquica y establecen regímenes especiales, elementos de protección en unidades de cuidados intensivos y en unidades neuropsiquiátricas. La presente ley, en el artículo 25, la autoridad de aplicación, al determinar la competencia específica de cada uno de los niveles que se refiere en el artículo 3, podrá también autorizar para el nivel profesional la ejecución excepcional de determinadas prácticas. El artículo 26
El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley en un plazo de 128 días, corrido, contando a partir de su promulgación. Las organizaciones nacionales e internacionales de la enfermería. Las organizaciones internacionales y nacionales de la enfermería sirven para representar a la enfermería en todo el mundo y hacer avanzar las profesiones e influir en las políticas internacionales de la salud. Hay dos diferentes tipos, lo que es las organizaciones internacionales, que una de las más conocidas es el CIE, el NANDA, el CICIAM, el ANEC, el ALADEF, y lo que es las organizaciones nacionales tenemos la APE, la CEDU, la PAE, la COFEM, todo esto en lo que es el ámbito del Mercosur.